Bueno, mi nombre es Juana Luna Hernández, soy mamá de Jonathan Jesús de los Reyes Luna. Tenía 3 años, 3 meses cuando pasó lo del 5 de junio. Y ese día, yo siempre lo he comentado, ese día que me lo senté en las piernas, me dijo, mamá, yo me voy a ir al cielo. Y yo le dije que no. Y volteó y me dijo, me voy a ir al cielo. Y se rió. Y entonces yo volteé y miré a mi papá. Y mi papá lo regañó. Ya sabes cómo son los abuelos, ¿no? Esos regañones así. Muchachillo, le dijo una palabra. O sea, no estés diciendo eso, le dijo. Tú no te vas. Le dijo pues que se callara. Entonces yo le expliqué, le dije que primero era su abuelo y después yo. Y él pues mucho después porque estaba muy chiquito aún. Pues ya lo dejé, llegamos como a las 7 de la mañana porque éramos de los primeros que llegábamos. Muchas veces nos abrían la puerta, pues no traían la llave de enfrente, nos abrían la puerta lateral y antes de que yo llegara ya había otras 2 familias esperando para dejar a sus hijos. Ese día estuve muy intranquila en mi trabajo. Ya caminaba de un lugar a otro, pues trabajé lo normal. Ese día yo salgo a las 5 de la tarde, pero ese día yo me salí, mi jefe se iba como a la 1, sí, a la 1 de la tarde. Y ahí donde yo trabajaba era oficina casa, había una familia viviendo y la señora de limpieza me dijo, vámonos, Juani. Y yo le dije, pues vámonos, le dije, porque había un evento social en la familia, era la primera hija de una prima que cumplía 15 años. Entonces las niñas, en este caso Jessica, iban a ser sus pajes. Y yo me salí antes de mi trabajo, quedando de que me iban a dar un raite. La persona que iba a pasar por mí iba a pasar a la 1. A la 1 iba a pasar por mí y me iba a llevar primero a la guardería para recoger al niño y a regresarnos. Pero no fue así. Entonces yo agarré el camión, caminé de ahí hasta la Rosales y agarré el multirrutas. Y fue el camión que de esas veces que va lo más despacito. Ya ves que muchas veces van quemando el tiempo. Entonces iba tan despacito que cuando hizo alto en la Casa de la Cultura, ahí en el puente, en el semáforo de ahí, pasó un carro muy recio, un pick-up. No recuerdo si era policía, no recuerdo qué, pero era un pick-up blanco. Yo vi a varias mujeres que tenían a sus niños en sus brazos. Nunca me imaginé que fueran los niños de la guardería. Y yo sí dije, volteé porque venía del lado del pasillo y dije, ay, Dios mío, dije, ¿por qué tantos niños en ese carro, no? Y en eso siguió el camión. Como ahí a la altura de la termoeléctrica se ve la columna de humo. Y siguió muy despacio, hacía mucho calor. Y yo se veía la columna de humo. Lo que mi reacción fue esta. Yo tomé mi mano, la puse en mi corazón y le dije a Dios, Dios mío, por favor, que mi hijo esté bien. Dije, eso fue algo así. Y seguí caminando, o sea, me bajé, llegó el camión por fin y seguía viendo la columna de humo. Para cuando yo llego a mi casa, cuando yo recibo una llamada de mi hermana y me pregunta que si dónde estaba, me dice, Juan, ¿y dónde estás? Y yo, en la casa. Dije, ¿qué pasó? Pero no me decía nada. Juan y me dijo, es que hay un incendio y al parecer es en la guardería, me dijo, o cerca de la guardería. Cuando ella me dice eso, le grito a mi papá, le digo, vámonos, apúrate, parece que se está quemando la guardería. Nunca me imaginé que el incendio era en la guardería. Nunca llegamos en el carro a la guardería, todo estaba paralizado. Yo me bajé en el Oxxo, que está antes de llegar, mucho antes de la guardería.
Y me dice, papá, ¿no te vas a bajar? Sí, me voy a bajar. Le digo, llego más rápido corriendo que de aquí que pase. O sea, no sé, le dije. Yo me vi corriendo entre los trailers, entre los carros. Se me hacía tan lejos llegar ahí. Yo conozco esa área porque te puedo decir que crecimos ahí, hay familiares alrededor. Cuando llego a la esquina donde está la escuela, ahí el baldío ese grande, se paró un carro, no recuerdo la verdad quién fue. Me dijo, ¿a dónde va, señora? A la guardería. Vamos, yo te llevo. Pues si ya estoy aquí, le dije, es una cuadra. Y me dice, los niños están en la Casa Verde aquí a la vuelta, me dijeron. Y yo, pues bueno, no corrí por el bulevar, sino me fui por atrás para llegar a la Casa Verde. Ya cuando llego a la Casa Verde, era un caos. Yo volteaba para todos lados, buscando a las maestras, y veía gente gritando, veía a los policías, y yo me quedé en un momento así como estática, y como que todo el mundo se paralizó. Me agarré de la reja buscando a Jonathan y no. Yo no sé, yo recuerdo un árbol y debajo de ese árbol había una maestra. Yo la vi a ella y le dije, maestra, ¿y mi hijo? Y le digo, Jonathan. Me dijo, sí. Le digo, maestra, Jonathan, ¿dónde está? Y ya me dice ella, se lo llevó la ambulancia, señora, me dijo. No, le digo, no me digas eso. Sí, me dijo, es algo de rutina, me dijo, porque inhalaron humo, me dijo, pero el niño está bien, no se preocupe, me dijo. Y yo le decía, no, maestra, no. Sí, señora, me dijo, se lo acaba de llevar la ambulancia, me dijo. Y en eso yo pues volteaba para todos lados, no conocía a nadie. Y en eso escuché una voz que me dijo, mijita, me dijo, ¿tenías a tu bebé aquí? Yo le digo, sí, le digo. Era una amiga de la prepa, que desde que salimos años sin verla. Ella fue la que me llevó. Me dijo, vente por aquí. Mi esposo sacó a muchos niños, me dijo, aquí vivimos cerca, me dijo, está horrible, me dijo, todo esto. Pues ella me llevó al CIMA. Yo le dije, vámonos al CIMA porque me imagino que ahí se llevaron a los niños. Y ahí fue mi peregrina. Cuando yo llego al CIMA era un caos, había mucha gente, muchísima gente preguntando por los niños. Nos dicen, pasen a un cuarto que nos pusieron. Pero la desesperación de uno como madre, pues uno grita, o sea, nadie se presentaba a decirnos algo. Recuerdo que alguien se paró ahí en una, pues, que era como un auditorio pequeño. Dijo, cállense a la boca, chingada madre, dijo, o sea, se pueden callar. Y tú les dijeron, o sea, queremos saber dónde están nuestros hijos. O sea, nos trataron mal en ese momento porque, o sea, pues era un caos. Queríamos saber dónde estaban nuestros hijos. Y yo me salí de ahí. Me salí, me vine y me senté, buscando, o sea, me decían que había un niño allá arriba, que al parecer era Jonathan, que le estaban haciendo pues un aseo quirúrgico, ¿no? Y yo decía, ese es el mío, decía yo, es el mío, es Jonathan. Pero después pensaba, no habrá otro Jonathan en la guardería, dije, o sea, a lo mejor hay otro Jonathan. Y no sé yo, pero es el mío, dije, él es el mío. Y me aferré a que era el mío, pero nadie me daba razón, nadie. Y me volvió a hablar mi hermana. Y me dice, Juan, y me dice, pásame fotos del niño. Y yo le digo, ¿y para qué quieres fotos si ya lo conoces? No, pues que se lo voy a pasar a mi comadre para que lo busque en el DIF. Y yo, ¿pero por qué? ¿Por qué? Le dije, o sea, no necesitas fotos del niño. Le digo, pues ya lo conocen, le dije. Aún sin saber yo lo que estaba pasando. Y me dice ella, estoy en el Hospital General. ¿Y qué estás haciendo ahí? Le dije. Juani, ¿qué no te han dicho? Me dijo. ¿Decirme qué? Le digo. Ya hay niños fallecidos, me dijo. No es cierto, le dije. No me digas eso, le decía yo. Adriana, le dije, no me digas eso.
yo sin llorar, o sea, estaba, de repente me trajeron un té, creo que era té de manzanilla, no sé quién, y le dije, no puede ser, le dije, no, no me digas eso, le decía, y, y es que Horacio está en el DIF, ¿y qué anda haciendo el Horacio allá? Me dijo, Juan, y mira, la realidad es esta, me dijo, hay muchos niños quemados, me dijo, y hay muchos niños irreconocibles. Y le dije yo, pero Jonathan, no, ya, Adriana, le dije, sí, me dijo, o sea, es una posibilidad, me dijo, yo aquí estoy haciendo fila porque mostraron ropa y ya hay niños fallecidos, me dijo, y tengo que entrar a ver, me dijo. Entonces, yo no podía creer eso. Perdón, cuando me dicen que hay un Jonathan también, que había un médico haciendo el aseo quirúrgico, le dije a mi papá, vete yendo al San José, le dije, a buscar, le dije, porque yo no me voy a mover de aquí hasta que me digan que es Jonathan con todo y apellido, ¿no? Entonces, cuando ya sale esa maestra, me dice, Jonathan Jesús de los Reyes Luna, sí, le dije. Entonces me dice, se lo llevaron a San José. Y sí me enojé mucho porque no me dijeron, o sea, yo estaba ahí, pues, ¿por qué no llamaron? Aquí hay un niño, se lo van a trasladar para allá, no sé. Pues ya me lleva otra vez el hijo de esta señora, de la señora Clarice y Axel se llama el muchacho, que siempre se los voy a agradecer. Me llevaron a San José y fue algo así, hicimos una parada y de ahí llegamos al hospital. Casi me bajé corriendo del carro, ni se paró, yo creo que el carro, no sé de qué manera me bajé. Toda mi familia estaba ahí, a la de urgencia, esa curva que está ahí, hacían filas. Y cuando yo llego, paso, mucha gente pidiendo información, fotos, nombres. Y llego con una certeza de que era mi hijo. Y en el camino la señora me dijo, mira, Juanita, tu niño es Jonathan, me dijo, pero mira, el niño necesita muchas fuerzas de ti, necesita verte con un semblante tranquila, sonriente para él, porque está un poquito quemado, me dijo, pero te necesita fuerte. Yo sí, yo sé que mi hijo me necesita. Cuando yo llego ahí, me bajé y me metí y me dicen, ¿y usted quién es? Soy mamá del niño que acaban de traer de San José. Le dije. Me fueron poniendo en el camino guantes, cubreboca, la cofia, todo, o sea, me fueron vistiendo todo. Y la psicóloga me iba diciendo, o la trabajadora social, no sé qué sería, me dijo lo mismo que me dijo la señora. El niño te necesita bien, tienes que estar tranquila. Cuando voy a pasar así, llega un médico y pregunta, ¿quién es esta señora? Es la madre del varón que está adentro, dice. Y ya me agarra el doctor y me dice, ¿está segura que es su hijo? Sí, es mi hijo, le dije. Y ya me dice, le voy a decir una cosa. Dígame, doctor, su hijo está estable, me dijo, porque lo tenemos aquí. Pero la realidad, me dice, que tu niño está muy grave, me dijo. Tu niño tiene el 80% de quemado, me dijo. Entonces necesitamos mucha cooperación de ustedes, que no estén queriendo verlo a cada instante porque se pueden infectar sus heridas, sus quemaduras. Y yo, sí, doctor, o sea, yo lo que quería era entrar y ver qué era él. Ya que me dio todo lo que me dijo, pasé y lo vi. Y sí, era Jonathan, el que estaba ahí. Me dice el doctor que lo tuvieron que sedar por lo doloroso, ¿no? De lo que él tenía en ese momento. Y yo lo vi y para mí fue lo más hermoso que vi en ese momento porque no estaba quemado. Lo que él tenía, hace cuenta, su piel rosada. Él tenía sus cabellos bien, sus cejas, sus pestañas, su carita limpia, sus manos, pero sí sus pies. Me llamaba la atención de que estaba en una bolsa como de aluminio.
pues, me dice la enfermera, está en una bolsa así, me dice, porque su temperatura bajó mucho, a pesar de que están quemados, la temperatura corporal, yo lo toqué y estaba helado, frío. Y pues en ese momento le di gracias a Dios porque ahí estaba él, estaba luchando por salir adelante. Él falleció el domingo a mediodía. Todavía tuve la fortuna de tenerlo conmigo pues casi 2 días. Yo nada más entraba cuando era la hora de visita, nunca propicié entrar antes. Sabía que iban los médicos de Schwanger, los médicos de Guadalajara, que venían, especialistas, entraban y salían. Y pues yo les decía a los médicos que se lo llevaran a Schwanger. Y me decían que no era posible porque tenía que tener una estabilidad de 72 horas. Y yo dije, doctor, le decía, lo mismo da en el aire que aquí en la tierra, le decía, o sea, llévenselo, le decía, llévenselo. Y me decían que no. Yo pedí mucho que se lo llevaran. Yo sé cómo trabaja la fundación porque pues tengo una sobrina que requiere de Schwanger. Desde niña requirió de Schwanger, entonces sabía yo que era Schwanger, para lo que muchos desconocían. Desafortunadamente no pudo resistir más Jonathan. Tiempo después me enteró, él falleció a las 12. Entré, me llaman, señora, pásele. Y yo dije, ay, pues ya me va a decir el doctor alguna buena noticia, ¿no? Y ya me dice, su hijo acaba de tener un evento, me dijo, y está muy mal, me dijo. Y yo, ay, no, dije, yo estaba en esa sala sola. Y vuelve a entrar el doctor. En esta ocasión entra con los guantes ensangrentados. Y me dice, señora, me dice, vamos a cortar, creo que me dijo que cortar carne, no recuerdo el término que me dijo. Médico, haga lo que tenga que hacer, doctor, le dije. Y salió. Yo creo que no pasó ni el minuto cuando regresó. Y ya me dice que no pudo hacer nada, que no resistió el niño. Entonces fue un clamor enorme, o sea, me dijeron, ¿necesitas un médico? No, le dije, no necesito un médico. ¿Quieres verlo? Sí, le dije, quiero verlo. Entonces me dice el doctor, te lo voy a preparar. Y es algo que le agradezco yo al doctor, que lo preparara, porque yo nunca lo vi quemado. Lo vendaron, lo vi, me despedí de él. Recuerdo que me decía el doctor, abrácelo, béselo. Abracé, lo besé, me despedí de él. Un día antes, yo platiqué mucho con él. Yo le decía que afuera estábamos todos, que le echara muchas ganas, que lo queríamos mucho, que estaban sus abuelos, quería mucho a sus abuelitos, porque ahí vivíamos con ellos, que estaba su hermana con él ahí, que estábamos todos ahí con él. Y yo recuerdo que a él se le salían las lágrimas. Me dijo la enfermera, háblele, señora, porque aunque él esté sedado, él la está escuchando, me dijo. Y sí, platiqué mucho con él. Le platicaba, tenía una perrita que se llamaba Fiona, de su perra, que allá lo estaba esperando en casa. Pero también le dije que si había necesidad de irse, que no tuviera miedo, que había un amigo que se llama Jesús, y él siempre le hablábamos, somos cristianos, y le decía que era su amigo, y que le iba a dar mucho amor y mucho cariño. Si se tenía que ir, pues adelante, le dije, pero yo te necesito aquí, pero
entiendo que era mucho, mucho lo que él padecía. Y como siempre lo he dicho, tal vez mi hijo no murió por las quemaduras, sino por el veneno que inhalaron, porque su tráquea estaba totalmente quemada, estaba totalmente intoxicado. Y eso fue lo que realmente a él, como yo siempre lo he dicho, por eso él murió. De hecho, el médico me dijo que el niño estaba goteando sangre, probablemente alguien lo pisó, recibió un golpe muy fuerte, probablemente alguien sí lo pisó, porque su riñoncito en su pipí ya estaba sangrando. Pero, como dice, todo esto nos deja, yo creo, a veces decimos, ¿por qué y para qué pasó esto? Aún a 8 años, yo no he visto que las autoridades se preocupen por poner un hospital para quemados. Tenemos que ir a Estados Unidos a que se les atienda a la mayoría de los menores, de los niños en este caso. Creo que México tiene la economía para poner un gran hospital para área de quemados. Y yo siempre lo dije, tal vez si mi hijo se hubiera ido a Schweiner, él hubiera vivido. Como hubiera quedado uno como madre, no nos importa. Pero no fue así, se tuvo que ir. Y si tal vez el llamado que haría yo a las autoridades es ese, que nos comprometiéramos a poner un hospital para quemados. Sé que la mayoría de los médicos de Schweiner son voluntariados y son personas con un gran corazón. Y eso es lo que nos falta aquí, yo creo, tener esa disposición y ese gran corazón para poder salir adelante. Hoy en día yo veo a esos niños y yo sé que si mi hijo hubiera vivido, hubiera estado como uno de ellos. Tiempo después yo pedí el expediente y en él miré mi hijo la parte que tenía quemada de la nuca hasta sus pies, toda la parte inferior creo se le llama, pero enfrente nada, todo lo de él era toda la parte de atrás. Entonces ahí me di cuenta que es lo que él tenía quemado, y la quemadura, como dicen los médicos, va comiendo, va avanzando. Y así mi hijo falleció el domingo a mediodía y ha sido el dolor, yo creo, más grande que como madre podemos recibir.